Ya, Shabbat Shalom y bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Renei Adonolam. Hoy día estamos estudiando, esta semana, la Parashat Vayehi, que es la última del libro de Bereshit, del Génesis. Significa Vayehi y vivió. Y es cierto, habla prácticamente de la muerte de Jacob. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy es sobre la resurrección, de hecho. Ese va a ser el tema del día de hoy. Ya que hay muchas alusiones a la muerte, o la vida después de la muerte, el Haftará también, así que hay mucho que decir sobre el tema. Entonces, vamos a ver un poco sobre ese asunto, que también, precisamente creo que lo estuvimos hablando, ¿no? La semana pasada parece que estábamos hablando de ese tema. Entonces, esta para allá, ¿cierto?, simboliza la muerte, recuerda la muerte de Jacob, cuando él parte. También acaba con el tema de la esclavitud. Aquí se acabó, ¿cierto?, lo que fue la esclavitud, ¿cómo decirlo? No. Podemos decir que aquí se acaba el exilio de la familia de Jacob, que había estado, ¿cierto?, complicada por todo lo que estaba viviendo. Y finalmente se cierran los ojos de Jacob con un poco más de alegría. ¿Okay? También nos enseña, ¿cierto?, esta parashá, como se desprenden algunas lecciones, que un justo nunca muere, como dice, y vivió. Pero en realidad habla de la muerte de Jacob. Ya, un resumen a continuación. La parashá habla sobre los 17 años, cubre los últimos 17 años de la vida de Jacob en Egipto. O sea, prácticamente es un tiempo muy similar a lo que fue la esclavitud de Joseph, 17 años. Y muere a los 147 años. En este instante, ¿cierto?, Jacob hace que juramenten, o su hijo José, ¿cierto?, que había de llevarse sus huesos, o la habría de enterrar, ¿cierto?, no en Egipto, sino que en la tierra de Canaán. Pide ser llevado, ¿cierto?, de hecho a donde están sus padres, que era esta cueva del Macpela. Y obviamente sabría, ¿cierto?, él lo que iba a pasar ahí después, en la tierra de Egipto. Así que ya le estaba anticipando, ¿cierto?, a su hijo que tendría que llevárselo. O sea, no iban a estar ahí para siempre, probablemente iban a tener que salir de allí. Quizás Jacob vio también, ¿cierto?, la esclavitud al final de sus días. También nos habla de una especie de adopción que hace sobre Efraín y Manasés, ¿cierto? Ya que él, cuando se enferma, Yosef lleva a sus dos hijos y en un acto, ¿cierto?, podemos decir de adopción y también profético, pone sus manos, ¿cierto?, sobre sus nietos como si fueran sus propios hijos, porque les da la bendición que serían para sus hijos, como lo hizo su padre hacia él, ¿cierto? Isaac iba a bendecir, se supone, a Jacob y a Esab, y así él bendice a Efraín y a Menashe. Y dice: Efraín y Menashe serán míos como Rubén y Simeón. Así dice. Por lo tanto hay una especie de adopción. Esto eleva, ¿cierto?, el estatus de ambos hijos prácticamente al del resto de las tribus. Por lo tanto, la herencia, ¿cierto?, que correspondería a José estaría, ¿cierto?, distribuida para sus dos hijos, Efraín y Menasés. En otras palabras, también debiese haber recibido una doble porción. Recibió una doble porción José, por así decirlo. No encontré título. ¿Ah? No encontré No, título. está bien. Muchas gracias. Para tomar algo que mientras seca la boca. Entre cantar, leer y hablar. Ya, entonces él, al bendecirlo, está caliente, él cruza sus manos, ¿cierto? Cruza sus manos, intencionalmente bendice al menor como si fuera el mayor, ¿cierto?, con su mano diestra. Luego continúa bendiciendo a sus hijos proféticamente,
los reúne a todos, les dice: acercaos declararé lo que va a acontecer en los días venideros. O sea, les da palabras proféticas a cada uno de sus hijos. No son de hecho solo bendiciones, si uno lee por ahí, parecen a veces hasta o maldiciones incluso. Sí, una exhortación. Pero en el fondo hace una radiografía, ¿cierto?, de cada uno de sus hijos y sus tribus y lo que sería el destino también de ellos. No solamente ahí en Egipto, sino cuando entraron en la tierra prometida, en Israel. Bueno, Rubén, Simeón y Leví son reprendidos porque eran inestables y violentos. Los tres, ¿cierto?, en estas bendiciones. Y Judá recibe una bendición de liderazgo y se le llama cachorro de león. Y José recibe la bendición de fertilidad y una protección contra cualquier maldición o ojo malo. Los demás reciben bendiciones relacionadas con sus roles o profesión, a lo que se iban a dedicar, como el comercio, la gente que iba a tener más estudios, la justicia, etc. Luego, ¿cierto?, viene la muerte de Jacob, su memoria para bendición. Dice que Egipto lloró 70 días la muerte de Jacob, un hombre muy anciano, ¿cierto? Probablemente el mayor o el más anciano de todo el lugar. Reconocido también por el faraón. Se organizó una procesión hacia Canaán y habían dignatarios de Egipto, ¿cierto?, y su familia ahí llevándolo. De hecho, fue el funeral más grande que se describe en la Torá. No hay otro que sea tan grande, con carros, ¿cierto?, y todo. Como hoy día uno ve los carros fúnebres y todo, bueno, así fue en aquel entonces. Y fue en honor a nuestro padre Jacob. Y luego, ¿cierto?, de la muerte de Jacob, los hijos de Jacob quedaron preocupados por Yosef, por el pasado, y se empezaron a preocupar y temer, diciendo: bueno, ¿qué va a hacer con nosotros ahora nuestro hermano José? Capaz que quiera vengarse. Entonces le enviaron un mensaje, ¿cierto?, por la paz, diciendo de que su padre había dejado una ordenanza, de que él los tenía que perdonar. Y Yosef, llorando, ¿cierto?, les aseguró: ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien. Prácticamente Yosef en este momento, como dijimos, ¿cierto?, sigue colocando lo que es la voluntad divina detrás de cada cosa que él vivió, ¿cierto? Él vivió lo que vivió porque Dios permitió que viviera eso. Por lo tanto, ¿le corresponderá o no perdonar? Para él no le corresponde, ¿cierto?, sino que fue todo plan del Altísimo. Bueno, y al final Yosef también fallece, ¿cierto?, a los 110 años. Y antes de morir hace jurar también y les dice: Dios ciertamente los visitará y hará subir mis huesos de aquí. Es embalsamado y se coloca en un ataúd, ¿cierto?, en Egipto. Y ahí termina, o espera también su ataúd del éxodo de Egipto. Y ahí termina la Torá con la palabra Hazak, ¿cierto? Sé fuerte. Bueno, en la Haftará leemos, ¿cierto?, una especie de testamento también en el hecho de la muerte. Así como Jacob reunió a sus hijos para darles palabras finales, también lo hizo el rey David, ya anciano, ¿cierto?, llamando a su hijo y sucesor Salomón para darle las últimas instrucciones. Jacob enfocó sus palabras en una profecía, palabras proféticas, ¿cierto?, para sus hijos. Y David le dice a Salomón: esfuérzate y sé un hombre, guarda los preceptos de Adonai. Eso le correspondería a él, esforzarse y ser todo un hombre que guardara los preceptos de Adonai. O sea, tienes que esforzarte y tomar decisiones, en otras palabras, ¿cierto? Tienes que tomar el cargo, la atribución, lo que te estoy dando, y tomar todo lo que corresponde a ello, y guardar los preceptos de Adonai en última instancia. Bueno, ambos, ¿cierto?,
marcan también un final dentro de la historia de Israel, que fue una monarquía unida. Los patriarcas también, pues fue como el patriarcado unido. Hasta aquí, ¿cierto? Los patriarcas unieron al pueblo bajo su liderazgo, Abraham, Isaac y Jacob. Después de Jacob no quedó un líder y pasó mucho tiempo, ¿cierto?, en que los hijos de Israel estuvieron esclavos y sin un liderazgo claro, hasta que vino Moshe. Lo mismo pasó, ¿cierto?, con la monarquía de David y Salomón, que fueron los que mantuvieron a Israel unido. Después de ellos también se separó todo en dos, ¿cierto? Y hubo un gran problema. Y también en la charla de lectura que hicimos, Uh-huh. es nuestro Yeshua está poniendo en orden la casa. Se refiere a lo mismo. Sí, cierto. Sí, no lo mencioné. También, ¿cierto? Le está diciendo al maestro: yo estoy con ustedes, están unidos hoy día porque estoy con ustedes. Y lava sus pies precisamente para que ellos, y les dicen, así como yo le lavé los pies a ustedes háganlo entre ustedes, para que entiendan que el servicio a Dios es servir a otros también. Y el que quiere ser más grande, que sirva a los demás. O sea, hoy día que estoy con ustedes están unidos, pero el día de mañana tienen que mantenerse así y en este sentir. Efectivamente, el mismo tenor. Miguel. Morel, tengo una pregunta. Esa parte del servicio de pesa, ¿esa parte no la puede aplicar en el Seder? ¿O era solamente para Yeshua y sus discípulos? Sí. ¿Sí se puede aplicar cuando se hace el Seder? Sí, es que eso se hacía antes. Antes se hacía. Sí, porque las personas que venían de afuera, un símbolo de hospitalidad era lavarse las manos y los pies. Porque la gente venía caminando muy lejos y traía los pies sucios. Y recuerda que en ese tiempo la forma en que comían, ¿cierto? En parte eran reclinados, se ponían alrededor de la mesa y obviamente, no sé, pues era mucho mejor lavarse las manos y los pies por un tema de que estaba la comida, aparte de la misma hospitalidad. Como Abraham hizo con los siervos de... Sí, una gran muestra de hospitalidad como hacia los peregrinos que caminaban mucho, que andaban mucho, porque no había micro ni colectivo, ¿no? Había que caminar muchísimo y había mucho polvo, no había cemento. El tipo calzado también. El tipo calzado, o sea. Pero hoy en algunas partes se hace. ¿Está bien? Sí. No, si no hay lo que quiere. Nosotros al principio, cuando yo era chico, lo hacíamos, me acuerdo, siempre lo hacíamos. De repente por un tema de espacio, movilidad, puede complicarse, pero lo ideal es siempre hacerlo. Pero aquí hemos estado como 40 personas en peso, entonces no hace un tiempo. Hay que poner Unos a otros. Usted al vecino y el vecino a usted. se pone uno en la puerta y el que va pasando, todos los que van ingresando. Bueno, ahí habla algo importante, que es el seniut, ¿cierto? Guardar el recato también, ¿no? Estar tocando los pies de todo el mundo. En este caso el maestro lo hizo porque eran sus discípulos, ¿cierto? En la iglesia de Dios donde yo estuve muchos ¿Ya? años, para la pesa nos lavábamos los pies, pero los matrimonios, Uh-huh. solamente entre ellos dos. Se fija, y entre los hermanos, que eran hermanos consanguíneos. Se fija, no es que uno estuviera tocando de los pies a todo el mundo, no. Entonces era súper rápido y era un gesto de humildad dentro del mismo matrimonio, entre los hermanos. Hubo una mujer que bañó los pies del maestro en perfume. Claro. Inmediatamente fue como algo muy mal visto. Y los jóvenes, Pero, los por lo mismo. jóvenes solteros se lavaban entre ellos los varones y la señorita entre la señorita. Está perfecto. Está perfecto. Más recato. Estoy de acuerdo. Ya, vamos a los temas que quería plantear. Entonces, lo primero para mencionar, ¿cierto?, es que en esta parashá se habla de la muerte, pero de la esperanza también. Hay una solemnidad sobre esta parashá porque tenemos la partida de Jacob y de Yosef, grandes personas, ¿cierto?
Entonces estamos junto con nuestros padres en su lecho de muerte, escuchando sus últimas palabras, velando, ¿cierto?, por el bienestar de sus hijos, de la nación, del futuro, y presentando, como lo hace el padre Jacob, lo que ha de acontecer en los días venideros, los Aharit Ayamim. Y aunque Jacob cierra sus ojos aquí en Egipto, su visión se proyecta mucho más allá, ¿cierto?, en la tierra de Canaán, en Israel, en su descendencia, y prefigura también incluso la figura de el Mesías, ¿cierto? Él menciona a Shiloh. Él prefigura la figura del Mesías. Entonces, en una parte dice lo siguiente Jacob: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga a Shiloh, y a él se congregarán los pueblos. ¿Quién es este Shiloh? Se preguntan los sabios, o se han preguntado, porque se menciona ese nombre, así tal cual, Shiloh, así se pronuncia. ¿Quién es Shiloh? Y el Targum y en el Talmud se concuerda donde dice, y Shiloh es el rey Mesías. Y este nombre significa aquel a quien le pertenece. Eso es lo que denotan, ¿cierto?, qué significa esta palabra Shiloh. Aquel a quien le pertenece. ¿Qué cosa? Y lo deja ahí como en... La frase está ahí, a quien algo le pertenece. ¿Qué cosa? Dicen los sabios, el reino. Aquel a quien le pertenece el reino. Ese sería Shiloh. ¿Por qué? Porque obviamente está hablando del cetro, ¿cierto?, el legislador, y a él se van a congregar los pueblos. Entonces, ¿qué pasó? Una figura muy similar a lo que pasó con Yosef. Yosef fue un legislador, ¿cierto?, en Egipto. A él se congregaron los pueblos y él tuvo, por así decirlo, el liderazgo, ¿cierto? Y como dice, el legislador de entre sus pies. Entonces, Jacob está diciendo que de la tribu de Judá va a venir alguien que va a legislar y va a gobernar, ¿cierto? Así como lo hizo Yosef, y van a venir los pueblos a acercarse a él. Y a este le llamó Shiloh, a quien le pertenece. O sea, a él le va a pertenecer todo esto. Hoy día lo que vieron en Yosef, va a haber uno a quien no simplemente va a ser un cuidador, quien resguarde, ¿cierto?, la posesión de un reinado, de una nación, el propósito divino, sino que a él le va a pertenecer aquello. Es decir, el rey Mesías. ¿A quién más le podría pertenecer todo el reino? Entonces, cuando abrimos también el libro de Revelaciones, nosotros también podemos ver ahí que hay un cumplimiento literal de este pasaje. En una parte, ¿cierto?, cuando Yohanan o Juan está llorando porque nadie es digno de abrir, dice, los sellos del juicio, hasta que un anciano le dice a él, no llores, y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Entonces hace alusión, ¿cierto?, a este león de la tribu de Judá, la raíz de David, a quien le pertenece el reino, ya venció. O sea, por mucho que uno diga, y encontrará el Señor fe en la tierra, encontrará esto y esto otro, alguien será digno de aquello y esto otro, bueno, dice ahí el anciano, tranquilo, en realidad ya ha vencido. Ya ha vencido. No hay que esperar algo adicional, ya ha vencido. Ya las cosas van a suceder, van a ocurrir. Entonces Yeshua es el cumplimiento de esta visión de Jacob, y él es quien sostiene este cetro eterno del que se menciona. Por así decirlo, él es Shiloh, al que literalmente, como dice Revelaciones, se le congregarán los pueblos, todas las naciones de la tierra, toda tribu, lengua y nación, para adorar al Dios de Israel. Un dato interesante, More, es que cuando Yeshua nace,
no sé si estoy mal, parece que a Judá se le quita el cetro por Roma. O sea que ya no Judá era quien decidía quién moría, sino ya ahora decidía que Roma decidía quién moría. Anteriormente Judá decidía, por lo menos en cuanto a lo que pasó con la mujer que iban a apedrear, incluso con la muerte de Yeshua, ellos no tenían como legislación sobre quién moría o quién no moría. Pero más Roma sí tenía legislación, porque estaban dominados por Roma. Es como dato curioso. Sí, efectivamente, cuando Roma ocupó Israel, prohibió que, digamos, el tribunal de Israel pudiese decidir sobre quién podía morir en el fondo, quién tenía la pena de muerte. Le quitaron esa atribución. Por lo tanto, solo esa atribución la tenía Roma. Por mucho que el Sanedrín dijera que alguien debía morir, no tenía la autoridad para ejecutar a una persona. Se le había sido quitado, efectivamente. Es como ahí vendría siendo como ese cetro que iba a ser quitado, porque dice como que se le ha quitado el cetro hasta que aparezca Silo. Y a él se congregaron los pueblos, apareció Yeshua y se quitó el cetro. Claro, hoy en día imagino que ya el cetro está de vuelta, porque por lo menos ahora está Netanyahu, el gabinete de quienes deciden. Pero en esa época ya no podía decidir Judá, decidía otro imperio. Entiendo el punto. Justo aparece ahí, cuando cambia, entre comillas, el cetro. Disculpe, pero acá dice que el cetro no se apartará de Judá. No se apartará. Claro. No dice que se va a apartar, dice clarito. El cetro no se apartará de Judá. Está hablando de relaciones con los gentiles, está hablando del derecho que tiene la tribu de Judá de legislar y salvaguardar de la Torá y enseñar a todos los pueblos. No tiene, en mi opinión personal, no tiene vínculos con los gentiles. Esto es exclusivamente para las tribus de Israel. Sí, es que está hablando del reino. Se apartará el cetro de Judá. Claro. Es que habla del reinado. Claro. Quizá entiendo el comentario de Miguel, que está haciendo alusión. Como que justo histórico, cuando aparece se le quita el... Es que más que el cetro se le quitó la autoridad de la pena de muerte, como te decía. Entonces Israel no podía... Sí, pues, pero Israel... Que está indicándose acá en mi opinión. Tiene que ver indirectamente, porque siempre el reinado le iba a pertenecer, o el cetro, a Judá, y Judá estaba de todas formas en ese momento. Pero claro, no se le va a dar a un pueblo gentil, como usted dice. ¿no? De hecho, el objetivo de eso es decir que va a quedar en el Mesías, el cetro. Ahora, no es que, como dice, quizás bueno aclararlo, no es que se le va a quitar a Judá para dárselo al Mesías, es que Judá siempre lo va a tener a través del Mesías, en el fondo. Se concreta en él porque él es un descendiente de la tribu de Judá. Pero va más allá solamente del tema de quién vivía o quién moría, en el fondo. Va mucho más allá. Lo otro que podemos mencionar, pero está bien de estos temas que hablamos, porque vamos a hablar de bastante profecía. El tema de el siguiente párrafo, la sangre de uvas. Jacob continúa una imagen diciendo, atando a la vid su pollino, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Génesis 49:11. Entonces, uno se pregunta, ¿qué rey lavaría su ropa en vino? Lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. ¿Qué tipo de rey lavaría su ropa en vino? ¿O qué podría representar esa sangre como uvas? Bueno, y hay quien habla, ¿cierto? Y dice que en realidad este pasaje habla del Mesías, efectivamente. Ya que nos habla sobre el pollino, ¿cierto? La vid, atando a la vid su pollino. El pollino que habla también Zacarías 9:9, donde se profetiza, ¿cierto? Con una imagen más clara, que el rey, el Mesías, ¿cierto? Vendría humilde sobre un asno, a un pollino de asno. Y Mateo 21, ¿cierto? Muestra a Yeshua entrando a Jerusalén en un pollino de asno, como si fuera el rey prometido. Esta sangre de uvas también
nos recuerda, ¿cierto?, lo que fue la última cena. Yeshua tomó la copa del fruto de la vid y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Lavó en el vino su vestido, en la sangre de uva su manto. Esto es mi sangre del nuevo pacto. Y él lavó sus vestiduras, por así decirlo, que era su cuerpo terrenal, en el vino del sufrimiento que padeció por cada uno de nosotros. ¿Y lo hizo para qué? Para lavar el pecado. Entonces, hay quien interpreta este pasaje, ¿cierto? Lavó en el vino su vestido, como si fuera el sacrificio mismo del Mesías, y en la sangre de uva su manto. Y este manto rojo, también tenemos una imagen en Apocalipsis, en el libro de Revelaciones 19:13, donde dice: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es Dabar Elohim, el verbo de Dios, la palabra de Dios, como dice en Juan 1:1, ¿cierto? El Memra, el Logos. Entonces dice: y estaba vestido con una ropa teñida en sangre. Atando la vid su pollino, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Hay quien dice que todo esto apunta en el fondo al Mesías, esta profecía. Jacob vio, por lo tanto, en el hecho de su muerte también al Mesías cubierto en sangre. Eso estamos diciendo. Estaba viendo la redención final que transformó esta sangre de uvas en el vino de la salvación para el pueblo de Israel. ¿Qué más podemos decir? Manos cruzadas, Efraín y Manasés. Antes de bendecir a las tribus, primero, ¿cierto?, trajo para sí a Efraín y a Menashe. Al bendecirlo, cruzó sus manos poniendo la derecha sobre el menor, la izquierda sobre el mayor. Joseph protestó esta situación, pero Jacob insistió. Y este cruce de manos, podríamos decir que podría apuntar, digamos, al cruce, por así decirlo, entre lo que fue la estrictez de la Torá con la gracia, ¿cierto?, del nuevo pacto. ¿En qué sentido? Según la ley natural, el que debiese recibir la bendición sería el mayor. Por ley natural, el mayor debiese tener, por lo tanto, mayor mérito, digamos, tiene más tiempo sobre la tierra, ya. Tendría mayor mérito porque había vivido más cosas, quizás ayudó más a los padres, un hijo mayor. Tiene la carne más fuerza, ¿cierto? Tiene más tiempo en este mundo, más fortaleza, lo que podemos llamarle la carne. Y tiene más obras, porque ha hecho más cosas, porque ha vivido más que los demás. Por algo se jactan los mayores sobre los menores. Ahora, por lo tanto, debería recibir la bendición. ¿Quién? El que tuviera más mérito, la carne, por así decirlo, y que tuviera más obras. Pero en realidad, en el reino de Dios, la bendición viene no, ¿cierto?, por esta primogenitura o no por el mérito del mayor, sino que viene por la gracia. Entonces, los que no debían tener por derecho natural el recibir, ¿cierto?, toda la bendición de Dios, llamémosle, ¿cierto?, todas sus recompensas, todas las bendiciones, porque ni eran los mayores, ni éramos los mayores, ni éramos los, digamos, no pecadores, ni éramos los más justos, ni éramos los más meritorios, aún así lo recibimos. Entonces, sin tener el derecho natural, Jacob cruzó sus manos. Shaul, o el apóstol Pablo, reveló un misterio cuando él dijo: ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. De hecho, Jacob profetizó que la descendencia de Efraín sería, y usa la misma palabra, Meló Hagoyim, que significa plenitud de naciones. O sea, Pablo dijo: ha acontecido a Israel un endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de las naciones. Y lo mismo dijo Jacob a Efraín, que sería una plenitud de naciones. Es decir, que a través de Yeshua, las naciones que eran, por así decirlo, los menores, los lejanos del pacto, esa plenitud de naciones, han sido injertados y han recibido la mano derecha del Padre sobre sí, no por su nacimiento, no por ser los mayores, no por estar dentro del pacto, no por estar ahí, sino simplemente por adopción. Lo que decíamos al inicio. Jacob adoptó a Efraín y a Manasés. Y en Vallejí vemos ese vislumbre, ¿cierto?, de lo que fuera la primera congregación injertada en el olivo de Israel,
O sea, él injertó a su familia, a Efraín y a Menashe. Y al menor, ¿cierto?, le dio mayor bendición. Por así decirlo, los menores serán los mayores, al parecer, y tendrían una mayor descendencia y sería muy grande por lo mismo. Entonces, el punto, para cerrar, ¿cierto?, es que este cruce de manos o este cruce medio inverso, ¿cierto?, traería, ¿cierto?, una luz de lo que es también el nuevo pacto, donde pese a que los que debieron haber recibido toda la bendición y la recompensa del nuevo pacto sería solamente el pueblo de Israel, ¿cierto?, en realidad lo recibieron también una plenitud de naciones, a los cuales también les dio la misma recompensa, la primogenitura. ¿Ok? Eso. Dentro de lo que dice Jacob, dice como Rubén y Simeón. Uh-huh. Y le dice a los hijos de Joseph. Ajá. Y curiosamente, Rubén y Simeón son los primeros hijos de Leo. Entonces, le está dando, en cierto modo, una primogenitura a los hijos de Joseph. Y por otro lado, Uh-huh. lo que usted decía ahora, los dos hijos de Joseph nacieron en Egipto. Uh-huh. Y por consiguiente, son egipcios. Y más aún, hijos de una mujer que el Midrash dice que era la hija de Dina. Nosotros no lo sabemos, pero claro, pero entonces uno podría decir que son hijos de una extranjera. Y la descendencia judía, ¿por quién viene? ¿Viene por el hombre o por la mujer? Tradicionalmente venía por el varón. Venía por el varón, ¿cierto? Salvo en la época como por la época de Roma es que cambiaron esa regla. Bueno, entonces, aquí se daría curiosamente que también, como usted lo dijo, la plenitud de las naciones. Entonces, a través de Efraín y Manashe estaría entrando la plenitud de las naciones, porque ellos son extranjeros. Egipcio, sí. A diferencia de lo que pasa después con Moshe, Uh-huh. que muchos israelitas nacieron en Goza. Sí. Bueno, toda la generación después nació ahí. Sí, entonces, curioso. Curioso. Bien, todo eso fue un buen complemento para lo que estábamos diciendo. Así que muchas gracias. Sin comentarios, pues es como lo mencionó. Seguimos con más puntos. Hacia el final, los hermanos, ¿cierto?, temieron la venganza de Yosef. Y él le respondió: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a una gran multitud, a mucho pueblo. O sea, ahí está el preservar la vida, ¿cierto? Lo más importante que menciona Yosef. Para eso me trajo, para preservar la vida. Ahora, esta frase es un buen resumen para lo que fue la respuesta de Yeshua, ¿cierto?, a su generación y a su liderazgo, que lo vendió. Tanto Yehudá o Judas, el Sanedrín, Pilato y los romanos pensaron mal. ¿Qué dijeron? Vamos a destruir al justo. Esa era su intención, destruir a esta persona, a Yeshua. Pero, como dijo Pedro más adelante en Hechos, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis. Y Pedro señala eso. O sea, a este fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. ¿Lo entregaron ustedes? ¿Fueron los judíos los que mataron a Jesús? Pedro no dijo eso, pero dijo por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis. O sea, fue voluntad de Dios que esto ocurriera. Dios tomó el peor acto de la historia, por así decirlo, prácticamente como si fuera un deicidio, como matar al enviado de Dios, sería como matar a Dios mismo. Lo encaminó a bien,
para mantener en vida a mucho pueblo. Lo mismo que dijo Yosef, o la salvación para la humanidad. Entonces en Yeshua aprendemos que no hay mal que el enemigo pueda planear o intentar hacer, ¿cierto? Que el Padre no pueda, por así decirlo, tomarlo y encaminarlo para bien, para nuestra redención. Por eso, si nosotros creemos que solamente el enemigo, a Satán, el enemigo es el que hace el daño y solamente él es el dueño de tener la potestad de hacer esto, no entenderíamos que en realidad es Dios quien permite cada cosa, porque finalmente lo encamina para su voluntad. Y nosotros entendemos que su voluntad es hacer el bien, lo bueno. Por lo tanto, hay gente que le atribuye demasiada, ¿cómo se dice? Claro, le da demasiado mérito, ¿cierto?, al enemigo. Cuando en realidad solamente, por así decirlo, está sirviendo a los propósitos y los planes de Dios mismo. Entonces muchas veces hay gente que pretende hacer el mal en este mundo, y lo hace, en efecto, hace el mal. Por lo tanto, pretenden ellos ser los protagonistas, ¿cierto?, de una gran trama y acción en este mundo, cuando en realidad no son más que obradores, intercesores de la voluntad divina. Es un acusador, nada más que eso, es un acusador. Pero piénsalo también en las personas que hacen el mal. ¿Así? Porque tú has visto que mucha gente muchas veces se quieren tomar la atribución de tener... No sé cómo es la palabra, pero... ¿Cómo que lo elevan? No, es que al fin y al cabo es un acusador. Es como cuando te portas mal te acusa. Hay gente que, claro, quiere enjuiciar el mundo. Hay gente que quiere que el mundo cambie, que el mundo sea como ellos quieren. Por ejemplo, los dictadores quieren tener el control, ¿cierto?, de todo el resto. Entonces, pretenden ellos ser los que, como dices tú, enjuicien, acusen y digan cómo las personas tienen que vivir o no. Pero en realidad, uno tiene que entender que es Dios, es el Eterno el que ha permitido lo que ha permitido para traer también el bien. Entonces, no hay ningún mal que el enemigo pueda planear que el Padre no pueda utilizar para la redención. Y eso es algo que es difícil quizá de comprender en todas las circunstancias, pero no hay ningún plan tan maestro que el Eterno no pueda usarlo para la redención. Como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y esa es la forma en que tenemos que pensar, como Yosef, como Yeshua. ¿Qué más podemos decir? El juramento de los huesos. Con la muerte de Yosef, él no entra, ¿cierto?, en la desesperación al ver sus últimos días. Él hace jurar a los hijos de Israel y les dice: Dios ciertamente los visitará y haréis subir mis huesos de aquí. El autor de Hebreos dice esto: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de esos huesos. Fue por la fe, porque no vivía en esa época, ni sabía que iban a salir, ni sabía cómo iban a salir, pero le dio mandamiento a los hijos de Israel, o sea, a todos ustedes, porque todos ustedes van a salir. Si se fijan. Entonces, fue por la fe donde él se negó a ser enterrado permanentemente en Egipto, o fuera de la tierra de Israel. Su ataúd sin enterrar es un testimonio silencioso que el pueblo cargó, ¿cierto?, en el desierto. Este mundo no es nuestro hogar, hay una tierra prometida. Hay un lugar donde hay que llegar. También para nosotros es símbolo, ¿cierto?, o nos recuerda la tumba vacía del Maestro. No se quedó, por así decirlo, en la muerte, en el mundo, sino que resucitó y ascendió. Y ha dado la promesa de que Él ciertamente nos visitará para llevarnos de vuelta a casa. O sea, nuestra esperanza no está, por así decirlo, en el ataúd, en la obra de esta vida y ya, sino que la esperanza está en la resurrección de los muertos, de llegar a esa tierra, ¿cierto?, que Él ha prometido. Profundicemos un poquito más este tema de la resurrección. La resurrección, ¿cierto?, dentro del judaísmo se le llama Tehiyat Ametim, que sería como volver a la vida a los muertos.
ya volver a la vida de los muertos, la resurrección de los muertos, Tehiyat Ametim, así se le llama dentro del judaísmo, la resurrección de los muertos. Entonces, esta para allá se llama Vallejí, pero se trata prácticamente exclusivamente de la muerte de Jacob, de Yosef, etc. El entierro. Entonces, ¿por qué la Torá insiste en hablar de la vida, cierto? Cuando en realidad está hablando de la muerte. Veamos, cierto, esto. Jacob hace jurar a Yosef: no me entierres en Egipto. Hazme descansar con mis padres. O sea, llévame a la tumba, cierto, de mis padres. El Macpelá. Ya, aquí voy a hablar un poco de lo que dice el Midrash y el Talmud, para que entendamos por qué todas estas frases aluden a la resurrección y cuál es la profundidad que tienen. ¿Por qué Jacob tenía tanto miedo de ser enterrado en Egipto? ¿Por qué no quería ser enterrado en Egipto y tenía que ser llevado a la cueva o a la tumba de sus padres? Rashi, él sugiere que en realidad temía que los egipcios lo convirtieran en una deidad, por ejemplo. Lo convirtieran en un objeto de adoración al haber hecho, cierto, tan grande obra en Egipto. No fue lo que pasó. Pero él tenía temor de que sus huesos quedaran ahí para un mal uso, en el fondo. La idolatría. Ahora, el Midrash Rabbah y el Talmud, en Génesis 96.5 y en Ketubot 111a, hablan de una razón un poco más mística, ¿ya? Y esto lo mencionamos para entender un poquito esta profundidad de la resurrección. Y le llaman el Gilgut Mejilot. Y en el fondo, lo que dice el Midrash y el Talmud es que cuando llegue la resurrección, o el momento de la resurrección, dicen como comentario, los muertos que estaban fuera de Israel no van a resucitar en el extranjero, sino que de alguna forma sus cuerpos se van a trasladar. Literalmente esta palabra es rodar, van a rodar a través de túneles subterráneos, como que van a aparecer, ¿cierto? Como si fuera, estoy aquí en Chile, de repente va a llegar y va a aparecer en la tierra de Israel, como para levantarse entre los muertos en aquel momento de la resurrección. Entonces, los sabios enseñan que en ese tiempo, los cuerpos tendrían que rodar por estos túneles subterráneos, que se le llaman Mejilot, hasta llegar a Eretz Israel, donde allí sus almas iban a volver a ser conectadas a sus cuerpos, ¿ya? Porque recordemos que literalmente la resurrección es como que se vuelve al cuerpo. O sea, Yeshua resucitó, ¿cierto? Y el cuerpo después no se vio más. O sea, estaba ahí, como que volvió al cuerpo. No es como que el cuerpo desapareció y ya. No es que el cuerpo quedó ahí y apareció en otro cuerpo, y su cuerpo estaba ahí y él estaba acá. Apareció en el mismo cuerpo. Y esta es la creencia, ¿cierto?, judía, de que se vuelve al cuerpo o a los huesos, obviamente con el tiempo ya casi que no queda nada. Pero de alguna forma la creencia es que místicamente todo se reconstruye en ese momento de la resurrección y uno vuelve a entrar, por así decirlo, el alma vuelve a ingresar en esta figura, ¿cierto?, que nosotros tenemos de carne y hueso. ¿Ok? Eso tiene sentido, como les digo, porque Yeshua resucitó, no estaba el cuerpo, ¿ya? No es como que desapareció, lo tuvieron que enterrar y apareció en otro lado, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, lo que estamos hablando no es ninguna idea descabellada, sino que está dentro del judaísmo, ¿ya? Lo digo porque no muchas veces se menciona este tipo de cosas. Entonces, estos cuerpos, dicen ellos, tendrían que rodar de alguna forma, o sea, la materia del cuerpo tendría que llegar hasta allá. Ellos hablan de este rodar porque en el fondo van a ser reunidos allá, ¿ok? Pero ya puede que después de cierto tiempo no quede casi ni rastro. Pero iban a trasladarse hasta allá para levantarse en la tierra de Israel. Eso es la creencia, ¿cierto?, judía. Y cuando estuvieran ahí, el alma ingresa al cuerpo nuevamente. Jacob, conociendo este dolor del proceso que llevaría, quiso, dicen ellos, evitar este sufrimiento y este padecimiento quizás de tener que esperar, por así decirlo, la resurrección, esperar a que su cuerpo fuera reunido en Eretz Israel
y simplemente dijo, no, llévenme directo a Eretz Israel, para que directamente resucitara allí, como que de los primeros prácticamente. Ahora, esto, ¿cierto?, habla obviamente o nos confirma varias cosas. Una de ellas, ¿cierto?, es la centralidad de la tierra de Israel en cuanto a la redención. Esta resurrección, según la creencia, ¿cierto?, judía, va a ocurrir ahí, en Israel, ¿okay?, no en cualquier lugar. Yeshua resucitó en Israel. Ahora, Yeshua, por así decirlo, también fue esa tierra prometida que resucitó, porque Él resucitó en el cuerpo completamente. Dice el autor de los Hebreos que los patriarcas buscaban una patria mejor. Esto es una celestial, en el libro de Hebreos. Ahora, esa insistencia de Jacob nos enseña de que la materia o el cuerpo sí importa. Porque si no importara, diría, no importa, déjenme acá, ¿para qué van a cargar con mis huesos, mi carne? En realidad sí importa. Sí importa, ¿cierto?, cuando hay que enterrar a los padres, o a los abuelos, a la familia. Sí importa. El cuerpo importa. Quizás para algunas personas no tiene un mayor significado. Y no les importa a lo mejor en dónde quede la materia. Pero en realidad el cuerpo importa. La ubicación importa. Ya que la salvación no es solamente ir al cielo y ya, que eso es un concepto griego, porque nosotros, más que creer en la vida en el cielo, creemos en la resurrección a un mundo renovado, lo cual nos hace responsables de este mundo, porque si creemos que va a haber resurrección, vamos a volver a un mundo renovado, es que también tomaremos parte nuevamente de este mundo. Y si lo quisimos destruir, bueno, ¿cómo vamos a ser resucitados si quisimos destruir el mundo? En realidad, si queremos construir el mundo, cuidarlo, protegerlo, hacer la voluntad de Dios en este mundo, la idea de la resurrección y la vuelta a la vida aquí tiene sentido. Obrar para bien en este mundo. Entonces, el concepto de la resurrección trae de por sí que sí importa cuidar el cuerpo, sí importa la ubicación. Por eso el judaísmo hasta el día de hoy, ¿cierto?, tiene su cementerio aparte, ¿cierto? Y intentan sí o sí estar allí, en ese cementerio, o en Israel, sí o sí. Y tenemos la concepción de que no solamente importa ir al cielo y ya, sino que resucitar en este mundo renovado, en un mundo transformado. Por lo tanto, hay una propia resurrección de la tierra, de este mundo, por así decirlo, una renovación completa. El mundo que en realidad se aproximaba hacia la muerte, revive bajo un cielo nuevo y tierra nueva. Entonces nuestra esperanza no es como simplemente la que se enseña muchas veces en la iglesia, que es el cielo, sino que es una resurrección completa. Nosotros y la tierra también. Por lo tanto, sí importa la tierra, sí importa la ubicación, sí importa lo que hoy día hacemos en este mundo. Dice el Talmud también, Jacob Avinu lo met. Jacob, nuestro padre, no muere, o no murió. Dice el texto de la Torá no dice, Vayamot Jacob, y murió Jacob. No dice en ninguna parte eso. Dice, expiró y fue reunido a su pueblo. Exhaló y fue reunido. Pero lo deja como un sentido un poco ambiguo. El Talmud, en Tanit 5b, Rabino Yohanan dice, Jacob Avinu lo met, nuestro padre Jacob no murió. Entonces, otros se preguntan, ok, tú dices que Jacob Avinu no murió. Entonces, ¿por qué dice la Torá que lo embalsamaron y lo enterraron? Tú estás diciendo que no murió. Rabino Yohanan responde con un principio doctrinal. Dice, Ma sabora Hayim, Afhu va Hayim. Así como su descendencia está viva, él también está vivo. Rabbi Yohanan en esta Mishnah, él dice, así como su descendencia está viva, Jacob está vivo. Por lo tanto, Jacob nunca murió.
Y por eso la Torá no dice en ninguna parte que murió, aunque menciona que fue embalsamado, etc. ¿Qué tenemos de similar con este principio? Yeshua usó el mismo principio para refutar a quienes, a los saduceos que no creían en la resurrección. Ellos negaban este aspecto de las Escrituras. Y en Mateo 22:31 dice: ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Si Jacob estuviera totalmente muerto, Dios no podría definirse por su definición con él. O sea, ¿cómo va a ser el Dios de Jacob si Jacob está muerto? Para que Dios sea el Dios de Jacob, Jacob tiene que estar vivo, en algún plano, en alguna dimensión, en algún mundo, esperando la resurrección del cuerpo, creamos nosotros. Entonces Yeshua confirma esta enseñanza talmúdica y la creencia más tradicional, ¿cierto?, del judaísmo, donde el justo, el tzadik, nunca muere realmente, sino que entra en un estado, en algún lugar, en alguna espera, hasta la resurrección. Y así como el Mashiach, Yeshua garantiza que esa espera terminará en un despertar físico. Yeshua estuvo ahí, en la tumba. También estuvo en la tumba. También aguardó, también esperó un tiempo. No se levantó inmediatamente, ¿cierto? Entonces ese tiempo de espera es también parte de lo que el judaísmo enseña, ¿cierto? Que hay un momento de espera y que es lo lógico. O sea, si alguien no muere y resucita inmediatamente, ¿cómo va a ser eso en el tiempo? ¿Cómo el Eterno va a lograr esto, esta hazaña? ¿Cómo va a ser todo? Tampoco podemos explicarlo de una forma concreta. Pero la creencia sí es que el tzadik nunca muere. Y como nunca muere, aun cuando en su carne desfallece o fallece, en algún lado permanece. Si nunca muere, tampoco muere entre el periodo entre la muerte física y la resurrección. Si dice que nunca muere, está vivo, tanto en esta vida, como en el tiempo de espera, como en la resurrección. Entonces, si desfallece el cuerpo, a algún lugar va. Y por eso es que se cree que el espíritu vuelve a Dios, dice. ¿Dónde va y dónde vuelve? No lo sabemos. No lo sabemos bien del todo. Pero aguarda, vivo, hasta el momento de la resurrección. Así que Yeshua también garantiza que este será un despertar físico, pero que todavía hay vida después de esto. Y en todo ese periodo se está vivo. ¿Ya? Lo otro, el ataúd de Yosef que tuvieron que cargar. Una de las últimas cosas que se describen en el libro de Bereshit es que el pueblo tuvo que cargar con el ataúd, que en hebreo se dice también Aarón, de Yosef. Yosef hace jurar a los hijos de Israel: Dios ciertamente os visitará, Pakod Ifkod, dice, y haréis subir mis huesos de aquí. Nuevamente el Talmud, en el Tratado de Sotá 13a, cuenta que durante 40 años en el desierto, los israelitas cargaron con 2 arcas. El arca del pacto, donde se resguardaba la Torá, las palabras de Dios, ¿cierto?, bajadas por Moshe, y el ataúd de Yosef, que también era un arca, un Aarón. Ahora, la halajá dentro del judaísmo, ¿cierto?, prohíbe mover las tumbas, excepto para que una persona pueda ser llevada a Eretz Israel. Solamente ahí se puede mover. De hecho, esto se usa en todo el mundo, ¿no? Cuando alguien muere, solo se permite mover el cuerpo si es que va a volver a su tierra de origen, ¿cierto? Como parte de lo que el mundo hace. Entonces, Yosef es el precedente legal de que el exilio, el galut, no es el lugar de descanso el descanso final para todo el pueblo de Israel. O sea, el lugar de descanso no va a ser fuera de Israel, sino que va a ser dentro. Entonces, dice en el libro de Hebreos, nuevamente lo citamos, Yosef no solamente logró
se destacó por una gestión económica, sino como dice el texto, el mencionar la salida de los hijos de Israel y el dar el mandamiento acerca de sus huesos. O sea, por la fe, él habló a los hijos de Israel que saldrían y que llevaran sus huesos, como lo leímos antes. ¿Y por qué esto sería fe? Porque es un acto de fe decir que los hijos de Israel iban a salir de ahí y que tenían que mover sus huesos. Porque Yosef profetizó, por así decirlo, que la muerte y la esclavitud no son la última palabra. O sea, ni la muerte, ¿cierto?, que iba a tener él, ni la esclavitud que iba a pasar el pueblo de Israel, ¿cierto?, en Egipto, serían el final, o tendrían la última palabra. O sea, ni la muerte, ni el sepulcro, por así decirlo, pueden contener o tener la última palabra, sino que la última palabra la tiene Dios y la resurrección. Entonces el ataúd de José es un tipo también de sepulcro vacío, ¿cierto?, de Yeshua. Yosef dijo: no me dejéis aquí. Y Yeshua también demostró de forma concreta que no podían dejarlo ahí, ¿cierto?, porque él de hecho resucitó. La resurrección de Yeshua es el cumplimiento de esa visitación divina. Ciertamente os visitará, Pakod Ifkod. Y de hecho, ciertamente Yeshua fue visitado por el Eterno, ¿cierto? Fue visitado por él, porque en la medida que Dios lo visitó, él resucitó. Él confió que él iba a venir, ¿cierto?, Dios a resucitarlo entre los muertos. Y ciertamente fue visitado. Entonces él fue el primero, por así decirlo, incluso en subir sus huesos desde la tierra hasta las moradas superiores o eternas, ¿cierto? Fue el Mesías el primero que resucitó y el primero que hizo subir sus huesos desde la tierra hasta, podemos decir, el cielo, el reino de los cielos, abriendo un camino para todos nosotros, para que podamos ir después. Ok, aterricemos un poquito todo lo que hemos dicho. ¿Cómo podemos vivir esta doctrina o estos aspectos de la resurrección en nuestra vida diaria o cómo se vive el halajá? Lo primero que hemos mencionado en varias ocasiones es que tenemos que, como dice este principio del halajá, kavod amet, hay que honrar al muerto o hay que honrar al cuerpo del muerto. Hay que tener cuidado de ese cuerpo. Dado que nosotros creemos, como Jacob y Yosef, que el cuerpo será resucitado, el judaísmo en general rechazan, por ejemplo, la cremación o algún tipo de destrucción intencionada del cuerpo. O sea, el asunto es ese: destruir intencionadamente el cuerpo. Está prohibido dentro de la halajá. Se puede conservar. Obviamente, donde sea que lo deje se va a desintegrar un cuerpo. Claro. O sea, que salvo que lo mantenga en un lugar congelado, no sé, pues no se va a conservar, ¿cierto? Entonces, hay un lugar congelado donde ni siquiera puedan entrar las bacterias y bichos y otras cosas. Y en ese lugar ni siquiera puedan vivir, como para empezar a degradar el cuerpo. O sea, solamente así podrían mantenerlo. Pero entonces la halajá lo que dice es que uno no debe con intención destruir el cuerpo. ¿Qué pasa en el caso de Yosef, que lo embalsamaron? Y para poder embalsamarlo tienen que quitarle todos los órganos internos, obviamente también para después. Pero preservan el cuerpo. Sí, más tiempo. Pero preservan como la caca, porque lo de adentro se desintegra. Sí. O sea, causa una situación ahí extraña, porque también vemos que incinerar es una práctica pagana, que también era la momificación. Pero quizá en el uno es completo, pero en el otro es en parte. Entonces, ¿a dónde está el hilo del límite? Mira, no están así. ¿Ya? Si tú investigas cómo eran los entierros en Israel, eran muy similares a los entierros egipcios.
los ataúdes, cómo se cuidaban a los cuerpos. De hecho, los israelitas no tenían ninguna costumbre ni tradición hasta este momento de ser una nación que conservara los cuerpos de alguna forma. Simplemente los llevaban, como ahí vimos, a una cueva, dejaban ahí los cuerpos, lo habrán enterrado y ya. Pero en realidad el cuidado, el pleno cuidado del cuerpo, que no sé, pues, cómo mantenerlo más tiempo, en la consistencia, en la forma, más allá de, como tú dices, cómo se hacían ciertos procedimientos de cuando embalsamaban los cuerpos, en realidad lo aprendieron de los egipcios. Y eso lo veo históricamente por mucho tiempo. Eran casi igual las tumbas egipcias que las tumbas israelitas. De hecho, eran un poquito más sencillas las tumbas israelitas, pero eran casi iguales a las egipcias en esa época. Entonces, el parte del cuidado del cuerpo lo aprendieron con los egipcios. O sea, no es tan raro que se haya hecho así. Pero ¿qué pasa? El mismo concepto de la resurrección los egipcios también lo creían. Por algo cuidaban el cuerpo. El tema del embalsamado era por la descomposición. Claro. Sí. Porque igual me llama la atención. Lo que pasa es que ellos no lo enterraban en tierra muchas veces. Me llama la atención el tiempo que cargaron los cosas de José. O sea, tuvieron que aguantar todo eso. Es que lo cargaron muchísimo tiempo. Por eso me llama la atención. O sea, desde ahí hasta que salieron de Egipto, de la salida todavía. Y eso, Una vez vi como tutoriales culturales que los judíos que están como para el lado de Egipto, Ujú. ellos como que colocaban la fruta en barro para que la fruta se mantuviera, no que la vendían como unas bolas de barro y se mantenía bien la fruta, ¿sabes? Me llama la atención, no sé, estoy hablando hipotéticamente. Bueno, es que esas técnicas que se usaban en la época para conservar el cuerpo probablemente... A ver, la regla de la halajá es no destruir intencionadamente el cuerpo. Si se puede hacer algo para tratar de conservarlo, probablemente está dentro de lo permitido. Obviamente no es la costumbre de Israel o judía embalsamar, por ejemplo. Pero aunque en un principio sí existió, o sea, fue algo masivo, no te hablo de algo puntual. Fue muy masivo en esa época, según los registros arqueológicos. Entonces, una cosa es no destruirlo y otra cosa es tratar de conservarlo. ¿Y qué técnica utilizar? Claro, mismo como eso, el deseo de querer conservar ese que tenías que destruir otra parte. Claro, pero la costumbre finalmente con el tiempo fue simplemente honrar el cuerpo y su memoria y colocarlo bajo tierra para hacer un proceso natural y no intervenirlo. Ahora, aún así, sí, pues igual se hace. Si tú te fijas cuando hacen la vestimenta, por así decirlo, del cuerpo, cuando es todo el proceso del velorio, el funeral, lo cuidan, lo protegen, lo pintan, hay todo un cuidado. Y eso es como lo que hacían los egipcios. Si tú te fijas, si no, se remonta a los tiempos antiguos, porque hay un cuidado del cuerpo, hay un respeto por el cuerpo. El catolicismo igual en el funeral es como acompañar al muerto y estar ahí, no dejar solo al muerto. Sí. Bueno, eso todo es posterior. Lo que es catolicismo, todo posterior. Pero efectivamente, si tú te fijas, hay un cuidado del cuerpo, se envolvía en un ataúd, como se hace hasta el día de hoy, y eso es cierto, pero había un respeto y un cuidado hacia su figura y su forma, y eso se guardaba ahí después bajo tumba, bajo tierra. sí, pero todo eso que nosotros leemos ¿Ya? tenía una razón de ser, porque usted nos dijo que llevaban dos arcas, una la de Joseph y la otra el arca de la alianza. Sí. Y ahora, si no hubiesen hecho el proceso ese que hicieron los egipcios con Joseph, me imagino el aroma que habrían tenido. No hubiese sido posible. Claro. Entonces, tiene una razón. Tiene esa razón. Sí. Y también que habían egipcios entre medio de ellos, de pronto habían personas que también sabían cómo tratar para que la aroma no saliera. Es que ellos Con especies. vivieron cuántos años en Egipto. Sí. También lo sabían.
Ellos enterraron a sus padres, a sus abuelos. Entonces también se refirió a sus huesos. Sí, sus huesos. Sus huesos, claro. Que por eso es que ahí está como lo que te mantiene en la forma del cuerpo no son, por así decirlo, los órganos, sino son los huesos y la piel. Claro. Y ellos tenían ciertos conocimientos médicos, los egipcios, de qué partes del cuerpo había que remover, cuáles y cuáles no. Ellos tenían un tema médico, ¿cierto? Y bien profundo, que era su propio conocimiento, que empleaban en esto. Los israelitas nunca se destacaron por temas de ciencia en esa época. ¿Y cómo los insectos y las bacterias que componen el cuerpo salen específicamente? ¿Por dónde empezar? Nada, por los químicos. Hay ciertas cosas que atraen a todo ser vivo. Empezar por la boca y por los animales. Sí. Que los primeros de 6 puntos. Es verdad. Pero lo ideal no es intervenir el cuerpo. Como dijimos, ¿cuál es la alhaja? Sí, son. Kabod Amet, hay que honrar el cuerpo. Sí. O sea, lo primero es que hay que entregarle una sepultura digna. Ahora, el cuerpo hay que honrarlo de tal forma de no lo va a mostrar después de que murió una persona. O sea, si alguien muere, tápelo, ¿cierto? Que no lo vean así en una condición que fuera claro o tan diferente a cuando uno vio a X persona en vida. ¿Sabes? Inmediatamente hay que tratar de honrar el cuerpo, su memoria, que representa a la persona. Dentro del judaísmo todo eso tiene una práctica que es un tratamiento que se le hace al cuerpo antes de enterrarlo. Y que no cabe lo que... Bueno, le estaba respondiendo a la hermana Isabel, pero... Sí, que no cabe la incineración, ahí va a ser que uno en el judaísmo quisiera... claro, eso dijimos. Entonces, como hay que honrarlo, hay que tratar de mantener el cuerpo, ¿ya? Entonces, la cremación, por ejemplo, estaría rechazada en este sentido porque se destruye el cuerpo. Claro. Entonces, la idea es que no haya una destrucción intencional del cuerpo. Esa es la idea. No destrucción intencional es símbolo de honrar el cuerpo. Entonces, tratamos el cuerpo humano, incluso en la muerte, con una reverencia sagrada porque también creemos que es así como una semilla se coloca bajo la tierra, tiene que morir y florece, también la materia prima que tenemos tiene que estar bajo tierra para que volvamos a resucitar, como una semilla se levanta. Por eso el Mesías dijo que era necesario, como una semilla que moría, tiene que volver a la tierra y así resucitar. ¿Okay? En el ataúd, ¿cómo se va a fundir el muerto con la tierra si está todo este aparato como cambia? No puedo responder ese tipo de cosas. Porque en la tierra se degrada todo, la madera, el La cuerpo, madera, todo. ¿no? Bueno, hay diferentes tiempos en el fondo, pero todo se va a degradar. Todo degrada, la madera, enterrada la madera por de muy buena calidad que sea, igual se... Claro, pero es demasiado puntual la pregunta. No podría responderla. Por otro lado, esta para allá, ¿cierto? Se llama Valleji y Jacob vive a través de sus hijos, ¿cierto? Entonces, cuando recordamos a un ser querido que murió, no decimos lo perdimos, sino que creemos que él vive en Dios, vive en el Mesías. Hablamos de ellos en tiempo presente, viven, no vivieron, ¿cierto? Entonces, hacemos un acto de sedaká en su nombre, por así decirlo, porque hoy día no puede hacer nada en este mundo, pero decimos que sus méritos siguen activos en este mundo, o su buena memoria, sus buenos actos. Y recordamos sus buenas cosas en este mundo, como un acto de sedaká. Otro punto, la orientación geográfica. Jacob y Yosef miraban, por así decirlo, hacia Canaán, a la tierra prometida. Vivimos, por así decirlo, nosotros no tenemos que echar raíces tan profundas en este mundo, o en este siglo, en este sistema. Como dice Pablo, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador.
no tenemos que vivir, ¿cierto?, echando raíces tan profundas en este mundo, sino que siempre hay que mirar hacia donde queremos ir o nuestro objetivo. Por la fe nuestras patriarcas esperaron llegar ahí, aguardar ahí por una patria celestial, dice, algo mejor. Entonces siempre nuestra orientación más importante, está bien, como colocan a los muertos, ¿cierto?, mirando hacia Eretz Israel, pero esperamos algo más, algo más profundo. Yosef murió con estas palabras: Pakod Ifkod, ciertamente os visitará. Siglos después, cuando Moshe llegó a Egipto y dijo estas palabras, porque él dijo algo similar, ¿se acuerdan? Moshe dijo: Dios ciertamente los visitará. Los ancianos también supieron de que esta era una señal, porque mencionó las palabras de Yosef. Yeshua también dijo algo para dejarnos tranquilos. Él dijo: voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez. O sea, voy a preparar y después los voy a visitar, en el fondo, y los voy a traer. Entonces, no tenemos que mirar, ¿cierto?, en esta parashá, por así decirlo, un ataúd cerrado en Egipto, sino que miramos como en el túnel del tiempo, por así decirlo, donde fue trasladado, ¿cierto?, sus huesos, los de Yosef, hacia la tierra prometida, porque nos traslada esa tumba abierta todavía a la tumba del Mesías. No, nos trae esa memoria. Jacob no murió, Yosef ascendió, por así decirlo, a la tierra prometida. Yeshua todavía vive, decimos. El Señor todavía vive y tiene la victoria. Entonces todo esto nos debiese traer un poco, digo yo, un poco de paz, de consuelo, porque en realidad hay muchas cosas, ¿cierto?, que se escapan obviamente de nuestro control, pero nuestros padres siempre tuvieron el objetivo, ¿cierto?, y su mirada puesta en la promesa, y no abandonaron eso, e hicieron que sus generaciones tampoco lo abandonaran, sino que se mantuvieran, porque si una forma en que ellos siguen vivos es porque el pueblo sigue vivo. ¿Quién recordaría a Abraham, Isaac y Jacob si en realidad el pueblo de Israel no existiera ya? Nadie. Ellos están vivos porque nosotros estamos vivos. Entonces, eso es algo que tenemos que recordar. Voy a dejarlo hasta acá. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.